11 en punto de la noche, hoy es 9 de abril y vamos a comenzar el programa con los temas que le están dando causa política a esta semana previa a la Semana Santa. Vamos a conversar con el doctor Aldo Vázquez, el ha sido ministro de Justicia, y es que hay dos temas que hay que conversar, que hablar, que son importantes en cuanto al Congreso de la República y al sistema de administración de justicia. El primero es que hay esta posibilidad real que lo que va a hacer es reemplazar a la OCMA. ¿Qué competencias cree usted que debería tener esta nueva autoridad y qué rol cree que debe cumplir en el proceso de ir dinamizando la administración de la justicia? Sí, bueno, muy buenas noches, encantado de Gracias estar con por usted. Bueno, efectivamente se ha aprobado ya en el Congreso la semana pasada la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Como se recuerda, es una de las propuestas que el Poder Ejecutivo alcanzó al Congreso de la República para la reforma del sistema de justicia. Estamos pasando, en verdad, de un sistema de autocontrol al interior del Poder Judicial a un sistema, diríamos, de heterocontrol, donde va a haber una autoridad de control, así es, una autoridad de control desde fuera del Poder Judicial, aunque integrado de alguna forma, pero no se trata de un juez ordinario, porque lo que ocurre actualmente es que la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, está liderada por un juez de la Corte Suprema que es elegido por los vocales de la Corte Suprema, por los magistrados supremos. Ahora ya no será así, sino que el jefe de esta autoridad nacional será elegido por la Junta Nacional de Justicia y tendrá el rango de un juez supremo, pero no será un par, no será un integrante del Poder Judicial. Eso, desde mi modesto entender, es positivo, porque el control, la supervisión, la prevención también de las faltas que usualmente se cometen al interior del Poder Judicial pueden ser más eficientemente enfrentadas, creo yo, desde una autoridad que tenga un grado suficiente de autonomía. Claro, porque lo que sucede con mucha frecuencia es que, como usted bien ha señalado, los magistrados en el Perú hacen carrera y suelen haber vínculos de amistad entre los magistrados, cosa que no tiene nada de malo. Así es. Pero es complicado que luego de haber hecho carrera pública en el magisterio, pues por 20 o 30 años, tenga uno que ser quien va a fiscalizar a su colega de trabajo de tanto tiempo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si usted y yo trabajamos juntos durante años, por supuesto que va a ser muy difícil Hay un conflicto de que yo intereses. pueda ejercer una fiscalización efectiva respecto de su trabajo, o usted del mío. De acuerdo. Y más aún cuando al cabo de la designación voy a regresar a integrar una sala probablemente con usted. Entonces, es mejor que este control sea desde fuera de la estructura del Poder Judicial. Yo diría que esta autoridad nacional tiene tres aspectos novedosos, digamos, que vale la pena destacar. En primer lugar, por supuesto, esta elección a la que me he referido del titular de la Autoridad Nacional, que es a través de la Junta Nacional de Justicia, y por lo tanto se realizará mediante concurso público. Hay unas condiciones generales, puede ser una persona entre 45 y 75 años, con experiencia en materias de control, en fin, hay una serie de condiciones usuales para esto. Por otra parte, yo diría que hay también un saludable énfasis en lo que se refiere a la prevención. Sabemos bien que a nivel incluso de la actividad privada, hoy día hay sistemas de cumplimiento que lo que procuran es evitar que se produzcan situaciones que luego tengan que ser perseguidas administrativa o judicialmente. Bueno, yo diría que hay un énfasis también en la norma respecto de ese propósito. Que lo que busca es emular los sistemas privados, los sistemas que usa el mercado para prevenir justamente, ¿no? Sí, en cierto sentido sí, aunque por supuesto estamos hablando de una entidad de fiscalización de la actuación de los magistrados. Ahora, sin embargo, el trabajo de esta autoridad nacional debe complementarse, por supuesto, con el de la Junta Nacional de Justicia, porque la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y debe crearse una paralela en el Ministerio Público, se espera que eso ocurra en los próximos días, pero esta
autoridad nacional no puede destituir a los magistrados, porque no es esa su competencia, sí lo es de la Junta Nacional de Justicia. La autoridad nacional lo que podrá hacer es investigar, instruir, hay una serie de competencias en relación, por ejemplo, con la relación que puede tener con la Policía Nacional, con la unidad de inteligencia financiera, en fin, con un conjunto de instituciones para poder prevenir más bien cualquier actuación indebida de los magistrados. Yo le decía que había un tercer aspecto también, que tiene que ver con la creación de una rama de jueces contralores, así como tenemos jueces en lo penal, en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, etcétera. Ahora se va a crear una rama de jueces contralores que van a tener un cierto nivel de especialización, y para integrarse a esta autoridad nacional tendrán que pasar también por un concurso a través de esta Junta Nacional de Justicia. Eso también innegablemente es bueno. Ahora, sin embargo, podemos aspirar todavía a más. ¿Qué cree usted que le falta a la reforma? Bueno, yo creo que a la reforma todavía le faltan varias cosas, pero en lo que se refiere concretamente a esta autoridad, me parece que hay que explicitar todavía mucho más su plena autonomía en el orden presupuestal, ¿no? No encuentro en la lectura de la norma suficientemente clara esta autonomía. Es verdad que en el artículo primero se dice que es autónoma administrativa y presupuestalmente. Sin embargo, hay todavía un reglamento que hay que establecer y bueno, ahí habrá que precisar cuáles son los alcances de esa autonomía, porque, claro, una autoridad de esta naturaleza, sin recursos, por supuesto, difícilmente podría hacer este trabajo que es tan importante para la reforma de la justicia. Ahora, sin embargo, hay todavía algunas otras patas que hay que articular para que se produzca verdaderamente una reforma del sistema de administración de justicia. Bueno, yo creo que una reforma, y probablemente la más importante, un aspecto fundamental de la reforma, tiene que ver con la creación de este Consejo para la reforma del sistema de administración de justicia. Lo que ocurre es que en nuestro país no hay políticas nacionales en materia de justicia. Es decir, usted no va a ver que ninguna autoridad del sistema de administración de justicia le diga, mire, mis metas son acceso a la justicia 100%, o mis metas son que los procesos en materia penal no duren más de 18 meses. Lo que usted señala es una carestía de políticas públicas a mediano y largo plazo en cuanto a alineamientos generales. Así es, y no existen por una razón fundamental, porque el sistema de administración de justicia es muy complejo. Tiene un conjunto de instituciones constitucionalmente autónomas, lo cual es bueno, lo cual es correcto, pero estas instituciones autónomas tienen que tener algún nivel de coordinación. Y para eso justamente es que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República la propuesta de creación de un Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, que en realidad no es tampoco una originalidad de este gobierno. Fue una propuesta que hizo la famosa Seriajus, la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, y la hizo hace ya 16 o 17 años. Y nosotros, durante mi gestión, relanzamos nuevamente esa propuesta y la publicamos en el Diario Oficial del Peruano. Fue retomada por este gobierno, fue enviada al Congreso con el apoyo del Acuerdo Nacional por la Justicia, pero sin embargo no se discutió en el Congreso. Ahora que en el marco de la reforma del sistema ha sido nuevamente enviada por el Poder Ejecutivo, aunque con algunos cambios, el más importante de todos, la presencia del propio presidente de la República presidiendo esta Junta. Pero más allá de la composición y de detalles más o detalles menos, lo verdaderamente relevante es que necesitamos un mecanismo que articule a todas las instituciones que componen el sistema de administración de justicia para manejar data común, para intercambiar información, para no duplicar esfuerzos, para optimizar y buscar sinergias, para optimizar los recursos presupuestales. Sabemos muy bien que los recursos son escasos, pero se dan situaciones absurdas en las cuales se reproducen en cada una de las instituciones las mismas acciones que podrían, sin embargo, ejecutarse muchas veces en común. Pero lo más importante, fijar metas en común que le permitan a nuestro país tener verdaderamente una política nacional en materia de justicia. Ahora, el otro tema que jurídicamente es muy relevante es otro que tiene que ver con la Administración de Justicia, pero desde el Congreso de la República, porque se ha planteado
la posibilidad de que el Congreso de la República tenga también un marco general para colaboración eficaz en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Algunos especialistas ya se han pronunciado diciendo que eso no tiene ni pies ni cabeza porque el Congreso no ejerce función jurisdiccional y en todo caso lo que la subcomisión pueda decir no es vinculante para la Fiscalía ni para el Poder Judicial. Pero me imagino que tiene usted una opinión, así que quería que nos la dé, por favor. Sí, la figura de la colaboración eficaz viene desde muy antiguo, pero sobre todo fue relanzada en el ámbito italiano con ocasión de la situación generada por el terrorismo en Italia, las Brigadas Rojas, y tuvo también muchísima eficacia cuando se trató de combatir la corrupción a nivel político. Recordemos, por ejemplo, al líder socialista Bettino Craxi o a buena parte de los líderes de la democracia cristiana de aquel entonces, que resultaron procesados por acción de los fiscales conocidos como mani pulite, ¿no? Manos limpias. Bueno, esta es una figura típicamente de persecución penal, no de carácter político. Por lo tanto, desde mi modesto entender, no corresponde en absoluto al quehacer parlamentario. La delación premiada, como le llaman en Brasil, o colaboración eficaz en nuestro país, requiere además de una serie de elementos de probanza, porque como sabemos no basta la delación, sino que tiene que ser esta acreditada. Claro, y la información que se entregue tiene que ser así información y todo eso supone, cruzada, ¿no? Así es, todo eso supone unos procesos de orden penal y supone también unas características de quienes ejecutan estas labores, que son los fiscales, que están preparados para eso. Los congresistas no están preparados para eso. Y por eso, y además, la naturaleza de la investigación que se hace en el Congreso de la República es política. Es política. Entonces, no tiene por qué tener ese tipo de herramientas ni está preparada para asumir unas responsabilidades de esa índole. ¿Y cuál cree usted que es la finalidad política que está buscando el Congreso? ¿Y robarse funciones que no le corresponden? No, yo creo más bien que se trata de posturas ingenuas de quienes suponen que podría tal vez incorporarse y les parece algo original y viable, pero en verdad es muy poco probable que pueda llevarse a buen término una propuesta de esta índole, ¿no? Claro, porque lo que han argumentado quienes defienden la propuesta, el propio señor Salaverry, el presidente del Congreso, ha dicho que hay una serie de alternativas que la subcomisión podría brindar a quienes lleven información relevante, como por ejemplo la promesa de una no acusación constitucional que podría terminar con la inhabilitación de quien sea el imputado, pero es un espectro muy reducido de acción, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente. Y además, como usted bien lo ha dicho, la propia acusación no significa el establecimiento de ninguna responsabilidad, porque en cualquier caso esa acusación lo único que supone es el levantamiento de la inmunidad para que la figura pública pueda ser eventualmente procesada por la Fiscalía. Por la propia Fiscalía y por el Poder Judicial. De modo que tampoco es que se gane gran cosa con ello, ¿no? Ahora, hay varias propuestas que se han lanzado también para, de alguna manera, perfilar el tema de la colaboración eficaz. Y una de las principales diferencias entre la colaboración eficaz y la delación premiada que usted mencionaba del Brasil es que la delación premiada se da una vez que el imputado ha sido condenado. Aquí la colaboración eficaz es una figura que se da en una etapa previa, ¿no? Sí. Uno tiene que aceptar la comisión de un delito y demostrarle a quien investiga que tiene información relevante. Sí. ¿Cree usted que ese cambio al sistema brasilero, si es que hubiera la posibilidad de hacerlo, sería positivo? Bueno, yo creo que habría que mirar casuística, ¿no? Pero, sin embargo, a mí no me parece que la experiencia en el Perú sea mala. No olvidemos que también ya ha operado esta figura de la colaboración eficaz frente al terrorismo y fue uno de los instrumentos jurídicos más relevantes que permitió en su momento desarticular los aparatos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y mi impresión es que en general, pese a que pueden haber ciertos escollos, pero en general, en este contexto de lucha anticorrupción, esta figura está también funcionando de un modo razonablemente adecuado. Ahora, por otra parte, si tuviésemos que esperar
a la aplicación de la colaboración eficaz tuviésemos que esperar al término de un proceso, probablemente pasarían muchos años, dada las circunstancias, dada la extensión de nuestros procesos judiciales, claro. probablemente tendríamos que esperar mucho tiempo para que pudiese operar esta forma de colaboración eficaz. De modo que a mí me parece que hay que mantener el curso de la actuación de estas figuras jurídicas que muestran hasta ahora razonabilidad suficiente. Hay una figura jurídica, doctor, que quería también poner sobre discusión con usted y el criterio jurídico que su experiencia permite, que es que la colaboración eficaz ha sido una figura muy utilizada recientemente en el Perú, pero también la prisión preliminar. Sí. La prisión preventiva. Y quería yo preguntarle si sentía, como experto, que había un sobreuso de la prisión preventiva, un abuso de la prisión preventiva. Bueno, yo creo que efectivamente la prisión preventiva ha sido usada con exceso. En el caso de Ollantumala y su esposa, el propio Tribunal Constitucional lo ha declarado en una resolución muy prolija, donde señala, en fin, todas las inconsistencias que tuvieron las decisiones que los enviaron a la cárcel por 10 meses. Y es probable que pueda suceder lo mismo también en otros casos. ¿En el caso de la señora Fujimori en particular? No conozco en detalle, digamos, la situación personal de ella, pero está claro que existen algunas medidas alternativas que podrían hacerse efectivas de tal manera... ¿Se refiere a medidas intermedias como la comparecencia restringida o el impedimento de salida del país? Así es. Incluso probablemente tendríamos que hacer alguna revisión del Código Procesal Penal como para establecer con claridad, por ejemplo, la posibilidad de una detención preventiva de carácter domiciliario, por ejemplo. O un grillete electrónico. O el caso del grillete electrónico. Lo que ocurre es que en este momento no hay una cobertura legal suficiente como para aplicar estas figuras. Por ejemplo, la prisión preventiva está reservada para ciertos casos excepcionales, la domiciliaria, para ciertos casos excepcionales de personas muy mayores o en un estado de salud complejo o mujeres embarazadas, si mal no recuerdo. Entonces, pero hay que imaginar otras figuras porque no puede convertirse, evidentemente, la prisión preventiva en una condena anticipada, que además estigmatiza y que convierte en culpable antes de tiempo a quien todavía tiene derecho a la defensa y de quien debemos todavía presumir su inocencia. Como la Constitución dicta. Una última pregunta, doctor, con respecto a la prisión preventiva. ¿Le parece que la forma en cómo se utiliza la prisión preventiva genera un incentivo perverso para la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué la pregunta? Porque si yo tengo 36 meses, me confiere un juez, que yo pido, por ejemplo, de prisión preventiva, la celeridad con la que yo tengo que presentar una acusación cambia. Porque ahora yo tengo pues 36 meses para preparar mi acusación y podría incluso ralentizar mi proceso de cara a la carga procesal que cada fiscal pueda tener. ¿O le parece que ese no es un argumento? Bueno, yo creo que efectivamente podría ser, pero lo esencial... se lo digo porque en el caso del presidente Humala, hasta antes de que él fuera prisión preventiva, lo citaban 3 veces por semana. Así es, y después y una vez que hubo ingresado casi no hubo actuaciones fiscales. Casi no hubo nada. ¿No? Es verdad. Sin embargo, aún siendo, por supuesto, esto muy importante, porque probablemente, como usted bien dice, ralentiza el proceso y por otro lado está privando tal vez innecesariamente de libertad al imputado. Pero la cuestión sustancial en lo que se refiere a la prisión preventiva, como sabemos, es garantizar que el imputado no tenga posibilidad de escapar. Ni de viciar el proceso. Ni de entorpecer el proceso, ¿no? Eso es lo sustancial. Y entonces, si no se cumplen las 3 condiciones que señala el Código Procesal Penal que tienen que ver justamente con ello, entonces no hay razón para esa prisión preventiva. Es una garantía, nuestra presunción de inocencia y el debido proceso son garantías constitucionales que tienen que prevalecer. Bien, doctor, ha sido usted muy generoso con su tiempo y además con sus opiniones. Muchas gracias por venir y espero que pueda regresar pronto para ayudarnos a seguir entendiendo
defendiendo los temas jurídicos. Un gusto, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Ha sido el doctor Aldo Vázquez, exministro de Justicia, además catedrático con mucha experiencia, revisando los cambios que podrían haber en nuestra administración. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con dos analistas políticos, Ángel Delgado y Martín de Acevedo, para hablar de los primeros 100 días del alcalde Muñoz en Lima. No se muevan ustedes.